Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Una noche para hablar del hombre que ha hecho mucho ruido, Armando Benedetti, que pasó también del ruido a momentos de silencio absoluto, de la clandestinidad prácticamente, porque nadie hoy lo ha visto, pero sí se habla de él. Se escuchan en los pasillos de la Casa de Nariño hablar de lo que sabe Benedetti o de lo que creen que se sabe Benedetti. El hecho es que, aunque no se le escucha a él decir, no quiere decir que el país se haya olvidado de sus revelaciones, de esos 15.000 millones de pesos que él dice financió o consiguió para la campaña del presidente Gustavo Petro. Hoy volvió a ser tema de conversación por cuenta de un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Álvaro Leiva, el mismo que hace apenas 3 semanas decía que era un drogadicto y que no se le podía creer. Benedetti tenía que irse del cargo el viernes que pasó, pero el gobierno Petro decidió darle 25 días más como embajador de Colombia en Venezuela, extendiéndole el periodo, un decreto que sorprendió no solo porque Benedetti no ha cumplido sus funciones como embajador en el vecino país desde que se destapó este escándalo, sino porque Benedetti fue el ventilador que plantó la duda sobre la financiación irregular, aparente financiación irregular de la campaña presidencial de hoy presidente Gustavo Petro, y además porque el presidente Petro dejó, entre otras cosas, sin su mano derecha como consecuencia de este escándalo. De Armando Benedetti, del ministro, del embajador Benedetti vamos a hablar esta noche, pero también del canciller Álvaro Leiva y las razones del por qué le dan estos 25 días de más poder en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese es el tema de conversación esta noche. Aquí comienza Zona Franca. Alrededor de lo que está ocurriendo con Armando Benedetti hay muchas teorías y la más fuerte tiene que ver con los tiempos que aparentemente se le estarían dando a Armando Benedetti para que resuelva sus asuntos judiciales, que son múltiples, en la Fiscalía General de la Nación y no en la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que como consecuencia de este decreto queda en calidad de desautorizado el canciller Álvaro Leiva, canciller colombiano que hace apenas unos días dijo que Armando Benedetti era un drogadicto y le hizo una pregunta. Decía él, se cuestionaba cómo se le puede creer hoy a su ministerio, ratificando entre otras cosas que era el hombre que tenía en entredicho el gobierno del presidente Petro. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerador a fondo y en 3 horas se cambió. Aún más, la renuncia de él era a partir del 23. Y yo me puse a pensar, Virgen Santísima, quedan varios días, lo mejor es aceptarla inmediatamente. Y así. Para él es una persona no confiable, pero sigue hoy por cuenta del gobierno Petro en esa dignidad. Esta noche hemos invitado a Jennifer Pedraza, es representante a la Cámara, fue líder estudiantil, una mujer muy interesada, por supuesto, haciendo oposición de lo que ocurre alrededor del gobierno del presidente Petro. Representante, buenas noches, un gusto tenerla aquí en Zona Franca. Hola María Camila, un saludo para mis compañeros panelistas y para toda la gente que nos escucha en esta noche. Gracias, esta noche también está con nosotros Carlos Carrillo, es concejal de Bogotá en el Polo Democrático. Concejal, buenas noches, un placer saludarlo. María Camila, muy buenas noches, un saludo para usted, para Jennifer y para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros Javier Ospina, que es un colega suyo, concejal de Bogotá, pero él en la oposición, en el Centro Democrático. Concejal, buenas noches, un gusto saludarlo y bienvenido a Zona Franca. María Camila, buenas noches para usted, obviamente también para mis compañeros de panel y todas las personas que nos están viendo a través de Zona Franca. Concejal Ospina, ¿qué lectura tiene usted después de echado, de aceptada la renuncia, de todo lo que ha ocurrido alrededor de Armando Benedetti, la razón por la que decide el gobierno Petro? ¿Cuál es la interpretación que tiene usted de por qué deciden dejarlo 25 días más? Creo que a Benedetti le salió bien la jugada. Finalmente lo que quiso fue hacer una presión al gobierno nacional y surtió efecto. Fíjese que Benedetti ha llevado al límite al gobierno Petro y el gobierno Petro ha desautorizado
no solo al mismo, sino también al canciller, que hoy francamente no sabemos a quién le debe hacer caso. Seguimos con un gobierno que no tiene claro cuál es el plan de trabajo, ya vamos para casi 12 meses de haberse posesionado y todavía no sabemos exactamente qué es lo que quiere hacer el gobierno Petro con este país, y nosotros lo único que reclamamos es gobernabilidad, y con hechos como el de Armando Benedetti nos damos cuenta que aquí no hay gobernabilidad en ningún lado, ni adentro del país ni afuera del país. Concejal Carrillo, su lectura de esta decisión de extenderle la permanencia a Benedetti en la Cancillería. Bueno, pues yo no conozco los detalles, pero hay una cosa que quisiera decir para comenzar, y es que yo desde el principio condené el lenguaje del señor canciller. Yo creo que estigmatizar a una persona llamándola drogadicto tiene un contenido muy peligroso. Pues para empezar, si el embajador Benedetti tiene un problema de consumo de sustancias y el canciller tiene esa apreciación, pues cómo fueron capaces de nombrarlo en una tarea tan importante como la de encabezar las relaciones diplomáticas con nuestro principal vecino y pues con un país con el que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Eso no tiene presentación. Que hoy, destapado el escándalo, entonces el canciller se refiere a él despectivamente como un drogadicto. Si una persona tiene un consumo problemático, pues eso no lo incapacita o no lo debería incapacitar para ser un ciudadano de pleno derecho. Yo creo que es muy equivocada la referencia. Ahora, si usted me pregunta por qué le están extendiendo el tiempo, pues yo creo que aquí hay, y yo se lo digo con toda franqueza, por más de que yo sea miembro del pacto y esté a favor de este gobierno y haya votado por él y lo siga defendiendo, pues yo creo que aquí hay un error estratégico enorme y yo francamente no entiendo qué puede haber detrás de eso. Pues digamos que Armando Benedetti es una persona muy cuestionada. Pues para empezar, el mayor cuestionamiento de que Benedetti esté en un proyecto de izquierda es que viene del uribismo. Imagínese usted. Y del uribismo pasa al santismo, que pues, los santistas son todos exuribistas, ¿no? Yo siempre he sido muy crítico de la entrada del santismo al pacto. Yo creo que, pues, además el presidente sobredimensionó el papel que ellos podían jugar y en buena medida hoy se están pagando esas consecuencias. Pero pues a mí sí me parece muy extraño. Yo debo decir que me parece bastante impresentable. Después de lo que pasó, pues no tiene sentido que una persona que está en medio de este escándalo siga ahí. Y quiero decir una última cosa, María Camila. Señor. Yo creo que lo peor de los audios que se conocieron, pues con falta de contexto y con falta de interlocución y todo lo demás, lo peor de los audios, el clasismo, el machismo, el patriarcalismo con el que el embajador Benedetti se refiere a la jefe de gabinete. Yo creo que pues, una persona que demuestra tener ese tipo de comportamiento hacia una mujer que además fue su subalterna, pues claramente no merece ocupar ese cargo. Representante Pedraza. Bueno, María Camila, y sobre todo para los colombianos y las colombianas, yo en este momento hago parte de un partido que está declarado de independencia. Por ejemplo, yo voté por el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta, precisamente porque la promesa de cambio pasaba sí o sí por una ruptura con esa política tradicional que lamentablemente hoy siguen representando personas como Armando Benedetti, pero no es el único en el gobierno, por supuesto. Roy Barreras, quien fue presidente y alfil del gobierno en el Congreso de la República, Mauricio Liscano, que a pesar de que ya no tiene el ministerio, ya no tiene el DAPRE, pues ahora es ministro. Roy ya no es presidente de Senado, pero pues el gobierno muy hábilmente lo manda a la Embajada de Reino Unido. Benedetti, que sigue siendo parte del gobierno, y yo creo que eso es de fondo lo que vale la pena evaluar acá. ¿Por qué Benedetti sigue en el cargo? Pues hay muchas hipótesis, no ha habido lamentablemente una respuesta oficial del gobierno, yo creo que el país la exige. No, la oficial le excusa, si usted mira con detenimiento, representante, el documento, el decreto dice que es que necesita tiempo para entregar su cargo, para cerrar el ciclo como embajador de Colombia en Venezuela. Mejor dicho, me equivoqué, no había una respuesta creíble de parte del gobierno porque evidentemente si esa es su preocupación, no tiene ningún tipo de explicación que se vaya a Turquía. Todo el mundo especuló que a ver la final de la Champions, vuelva como Pedro por su casa, esté ahorita en Barranquilla y además que le extiendan
el periodo hasta el 19 de julio. Lo que más tiene algún tipo de sentido es que Benedetti le está sacando el cuerpo a las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, que se sabe que es mucho más difícil de corromper que la Fiscalía, y en ese sentido le están poniendo acelerador y patines a la investigación en la Fiscalía, en particular contra el señor Armando Benedetti, aprovechándose del fuero que le da el hecho de mantenerse como embajador. Si eso es así, uno se preguntaría por qué el gobierno nacional le interesa, digamos, darle este oxígeno en alguna medida a Benedetti. ¿Será que le interesa pues que no siga hablando? Yo coincido con el concejal Carrillo, con el tema de que sus audios son absolutamente violentos, machistas, patriarcales, pero pues a mí también me llama la atención sobre el tema de la financiación de la campaña. Creo que esto merece investigaciones y honestamente estoy muy decepcionada porque esta misma semana se anuncia que Mario Fernández Alcocer, que es primo de la primera dama y fue ex senador muy cuestionado por sus relaciones personales con personas paramilitares, anuncia que va a ser candidato a la gobernación de Sucre. Usted le he escuchado decir, voté por Petro y estoy decepcionada casi a la par. ¿Usted está entre el grupo de los arrepentidos? Francamente no estoy arrepentida porque la verdad las opciones que teníamos en segunda vuelta eran muy críticas. O sea, yo reflexioné mucho sobre el voto de segunda vuelta porque sin duda alguna en ese caso pues la votación en blanco no tenía un efecto y por eso yo decidí votar por el presidente Gustavo Petro y porque además tenía un vínculo más claro con la agenda del movimiento social. Sin embargo hoy pues lamentablemente... Una pregunta. Nosotros hoy los que no votamos claramente por el pacto histórico sabíamos que iba a pasar y lo anticipamos. Cuando las adhesiones de Benedetti, de Roy Barreras, del mismo Prada, que estuvo ahí, el exministro Prada, sabíamos en qué iba a ir, porque lo que comienza mal, termina mal. Y hoy yo creo que todas las personas que creyeron en ese proyecto deben asumir una responsabilidad, primero con su decisión, y hoy tienen que ser contundentes. Yo a usted le invito para que en las marchas que nosotros generamos pacíficamente en contra no solo de esta, sino de las otras nefastas decisiones de este gobierno que, vuelvo y lo repito, no sabe para dónde va. Hoy no saben, hoy no tienen dirección, hoy no hay gobernabilidad. La invitación es a que marche con ustedes, con el Centro Democrático. Porque hoy lo que está en peligro es la institucionalidad del país, no solo interna, sino ahora la vemos a nivel internacional. Somos el hazmerreír internacional con estas decisiones. El motivo por el cual yo no marcho con el Centro Democrático es porque... No es no como un ciudadano, yo no estoy pidiendo que marches como un ciudadano. Hay mucha gente que salió a marchar que claramente no está adscrita a un partido y que sencillamente está molesta con el gobierno. Sin embargo, yo no puedo ignorar que esto tiene un efecto político y que los principales convocantes a esta marcha son igual las personas que han gobernado en los últimos 20 años, porque ante la decepción que hay frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, entonces ahora, por ejemplo, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático se presenta como el adalid de la lucha anticorrupción. Pero ¿cómo van a hacer esto cuando el Centro Democrático tiene un montón de escándalos de corrupción detrás, tienen un rabo de paja inmenso? Y ese es el motivo, María Camila, también por el cual yo no estoy en la oposición, por el cual creo que las voces... No, claro que eso dicen que no es de partidos políticos, pero discúlpeme, yo estoy respondiéndole. Eso dicen todo el tiempo, pero en el Congreso de la República... Quiero escuchar al concejal Carrillo sobre la tesis que plantea la representante Pedraza, sobre lo que, voy a parafrasearla, el pacto de silencio. ¿A usted le suena esa como una de las teorías? Estamos en el terreno de las especulaciones y las conjeturas, porque nadie entiende, concejal, cuál es la razón por la cual, después de llamarlo loquito, como lo llamaron en algún sector del petrismo, drogadicto, e invalidar sus acusaciones, hoy permanece en el gobierno. ¿La tesis del pacto de silencio a usted le suena? No, vea, yo efectivamente no soy juez y no voy a hacer ese tipo de cábalas sobre qué es lo que puede estar pasando, pero yo sí puedo hacer un análisis muy objetivo de varias cosas. Primero, pues, o sea, yo escucho a mi colega Buena Nota, que pues además aprecio y compartimos en el Consejo todos los días, decir que no es una marcha uribista, pues eso sí se cae de su peso. Claramente es una marcha promovida con Uribe, por eso por Uribe y por el sector de la derecha más dura. Un político más callado que Álvaro Uribe Vélez en estos 12 meses. Y concejal Carrillo, dígame, Uribe hasta nosotros mismos lo hemos criticado, solamente bajo el respeto dentro del interior del partido. Lo escucho, concejal Carrillo. Pero es que imagínense, es que la política es muy complicada. Concejal Carrillo.
y ya paso al tema del análisis sobre la política tradicional. Yo simplemente quería hacer una breve acotación sobre la marcha. O sea, la marcha fue promovida por la derecha dura. Por eso, por ejemplo, es tan sorprendente que un sector que creo yo pertenece al partido de la representante Jennifer Pedraza, el sector del youtuber del Movir, de este señor Otra Pregunta Amigo, haya salido abiertamente a marchar con el uribismo hombro a hombro con ellos. Porque sí hay unos sectores ellos no hacen parte de nuestro partido, a quienes el antipetrismo les puede tanto que prefieren estar hombro a hombro con el uribismo. Y ese es el caso, por ejemplo, es que hoy es una del causa senador de Jorge Enrique país. Robledo. Pero ella, Concejal, es una yo causa los quiero del país. regresar, concejal, los quiero regresar a la discusión. Está el antipetrismo del ex senador Robledo, que hasta ellos no Uribe hacen lo parte del piropea partido, como los que lanza marcharon la ese candida. día no hacen parte del partido. Yo quiero regresarlo, concejal Carrillo, a la discusión. En su momento lo de El Benedetti. peligro de eso. Pero permítame, María Camila. Hablemos de Armando Benedetti, concejal, si le parece. Hablemos de Armando Benedetti. Sí, listo, hablemos de Benedetti. Benedetti representa la política tradicional y yo fui quizás de las voces más críticas dentro del pacto cuando se anunció la entrada del santismo en todas sus expresiones. Yo tengo un proceso penal con Alfonso Prada. Alfonso Prada me denunció a mí por injuria y calumnia. Y yo, pues obviamente que en el momento en el que vi la entrada de estos sectores, pues hice una crítica, pero el candidato era el hoy presidente Gustavo Petro. Y es él el que toma la decisión de quién acepta y quién no. Y por ejemplo, fíjese usted que es tan grande el dilema de si se permite o no la entrada de la política tradicional, pues que incluso sectores como la representante Pedraza, que han sido históricamente tan críticos de Gustavo Petro, terminaron votando por él, porque pues no tenía ningún sentido irse en la Rodolfoneta. Incluso hubo robledolfistas, ¿no? Pero eso no tenía ningún sentido. La política tradicional no va a desaparecer con que se ganen unas elecciones. Lo primero que habría que hacer para empezar a ponerle talanquera a la política tradicional sería lograr las mayorías en el Parlamento. Y estamos muy lejos de eso, como sucede en el Consejo de Bogotá. Y entonces, la política tradicional actúa de manera transaccional. Y yo, con respeto, le digo a mi colega Ospina que eso se ve claramente en el Consejo. O sea, en Bogotá, el Consejo de Bogotá, donde el uribismo es declarado oposición, actúa como bancada oficialista. Actúan más oficialistas que los mismos verdes, porque la política tradicional necesita la participación en el gobierno para vivir. Entonces, aquí pues había dos caminos: romper radicalmente con la política tradicional y todo lo que implica, y perder, o la decisión que toma el presidente de construir una alianza amplia con sectores que han gobernado durante 200 años y quedar en una encrucijada, y es quedarse con el pecado y sin el género. Porque aunque estos sectores tradicionales no están cumpliendo, pues digamos, con lo que ofrecían de crear una gobernabilidad y de permitir que las reformas avanzaran, pero el presidente sí se queda con el pecado de admitirlos dentro de la usted sabe que yo lo aprecio mucho y hemos tenido aquí discusiones me está dando vueltas por debajo de la mesa. Es decir, concejal Carrillo, era mucho más fácil para el gobierno mantener a Armando Benedetti al lado, hagámonos pasito, que es el mejor término. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? No, yo le digo una cosa. Armando Benedetti es una persona que representa un peligro gigantesco para toda la clase política colombiana, porque es claramente un hombre poderoso que ha estado en los círculos más altos del poder durante 20 años. Recordemos que Armando Benedetti fue un actor determinante en el gobierno de Juan Manuel Santos, y lo fue en el gobierno de Uribe, y también participó en el gobierno de Duque. O sea, es que aquí lo que vamos a tener, si Armando Benedetti se convierte en un gran ventilador de un proceso penal o de lo que sea, pues va a ser una caída de la estantería, no de este gobierno, sino de todos los que lo precedieron. Y eso, pues, creo que sería muy ingenuo desconocerlo. Sí, representante Yo creo Pedraza. que el problema de ganar de esa manera es ganar
muy empeñados con la política tradicional, que nunca es un cheque en blanco. O sea, ellos no llegan a decir, oiga, presidente, listo, yo lo apoyo y después vea que allá lo voy a respaldar en todas sus reformas, sino que ellos llegan con su propia agenda, con sus propios intereses, y al final esos intereses incluso están en contra de los intereses del país. Mira, María Camila, tanto Benedetti como esos sectores a los cuales yo me he opuesto mucho, y yo lo veo en el Congreso, cómo está funcionando hoy la política, absolutamente transaccional. Le entregan el Fondo Nacional del Ahorro, puestos del Fondo Nacional del Ahorro a los congresistas del Partido Liberal para que voten a favor la reforma a la salud. Lo confiesan en medios de comunicación y después salen a decir que no es un delito. Lo siento, pero es un delito, y si lo quitamos como delito, liberen a todos los de la GIS política. Y por eso es que con este caso de Benedetti, pues yo tampoco, obviamente no tenemos los elementos suficientes para afirmar una cosa contundente, pero tampoco tenemos los dientes de leche, tampoco podemos apelar a la ingenuidad para no darnos cuenta de que acá hay un interés de tratar con guante de seda a Benedetti, porque claramente que tiene información absolutamente reservada de campaña. Es que todos conocemos esa foto de Benedetti dormido en el avión privado con Petro, mejor dicho, mejores amigos en medio de la campaña, y eso viene con lo bueno, comillas, que trae, como con lo malo, como las investigaciones por compra de votos. Es que esa es su forma de hacer política, y así también fue que le hicieron campaña al presidente Petro en la costa, y eso es un asunto que no podemos aceptar sobre todo las personas que no hacemos parte del establecimiento y que queremos un proyecto diferente al que le propone el Centro Democrático al país y también hoy el pacto histórico. ¿Usted sí cree que eso fue un pacto de hagámonos pasito? Yo creo eso, pues lo creo desde los pocos elementos que tengo, y si no hubiera nada que esconder, pues por el contrario, creo que el presidente Petro hubiera salido a mandarlo, mejor dicho, pues a la justicia de una vez, ardido, dolido, y pues creo que ha sido de los peores escándalos que ha tenido este gobierno. ¿Por qué lo siguen encubriendo? Pues Concejal Ospina, sobre el pacto de silencio. Aquí esto se debe denominar con un solo titular: chantaje. El gobierno de Gustavo Petro hoy está chantajeado, no solo por Armando Benedetti, sino por otras fuerzas con las cuales él debió en su momento pactar para llegar a ser presidente de la República, porque no tenía otro camino. Y hoy los que estamos pagando los platos rotos somos absolutamente todos los colombianos, porque vemos una economía totalmente paralizada, una incertidumbre que en lugar de disminuir aumenta, y que finalmente, vuelvo y digo, nuestra credibilidad de cara hacia afuera pues está quedando por el piso. Mi gran pregunta hoy es, bueno, ¿y Armando Benedetti dentro de un mes, que supuestamente dijo que uno era por temas administrativos, que tenía que entregar o tenía que demorar prácticamente 25 días para entregar una embajada que estaba prácticamente en ceros? No sé qué tanto fue su obra que hizo en estos escasos meses, pero se va a demorar 30 días. Y la otra fue que dijo que es que no tenía plata, ¿no? Entonces que a él le servían los $20.000 que se iba a ganar en estos 25 días, pues son excusas totalmente absurdas. Y lo que usted dice, representante, tiene razón. No hemos escuchado una sola palabra del presidente de la República. Es que es una ofrenda a la dignidad nacional lo que Armando Benedetti ha hecho. No solo el canciller Leiva lo trató de drogadicto, borracho, falta de claridad mental, en una embajada que para este gobierno Petro es fundamental. Y fíjese, tan fundamental, a quien hoy va a ser nombrado como reemplazo de Armando Benedetti, que es Milton Rengifo, que fue miembro de la UTL de Petro cuando era senador de la República. O sea, es una embajada de vital importancia. Aquí todavía le faltan verdades a esta novela, ¿sí? Y esperemos que, lo que pasa es que este gobierno nos ha tenido de escándalo en escándalo en escándalo, que tapa uno y tapa otro. Entonces uno no sabe realmente a qué le vamos a apuntar. Entonces esto ya tapó el escándalo de la semana pasada. Sí, ¿no? Concejal Carrillo, ¿usted estaría de acuerdo en algún punto con la palabra chantaje para hablar de lo que está ocurriendo entre Benedetti y el gobierno del presidente Petro? Pues yo creo que es un error, es por donde se le mire un error. Era evidente que ese decreto iba a generar esta discusión y que iba a generar revivir suspicacias, pero ¿no cree que todos los elementos están dados para pensar allí hubo algo, o por lo menos algo sabe Armando Benedetti para que se mantenga a pesar de todas las revelaciones del escándalo, del trato o maltrato, como lo quiera ver, que le han dado en el gobierno? Armando Benedetti sabe demasiado. Yo creo que aquí todos recordamos lo que pasó hace exactamente 4 años, cuando Armando Benedetti estaba nuevamente en el ojo del huracán
en medio de un escándalo gigante, y pues lo que hizo en ese momento Benedetti fue salir a atacar con toda la artillería al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. Y pues las declaraciones en ese momento de Benedetti fueron celebradas por muchos sectores del progresismo y de los sectores alternativos, porque iban dirigidas en contra de un político como Néstor Humberto Martínez, pues que es de lo peor que ha pasado por la bastante tormentosa historia política del país. Y en ese momento, fíjese usted que lo que pasó fue que a Benedetti lo dejaron quieto. Tan lo dejaron quieto que unos pocos meses, años después, un año largo después, pues estaba poniéndose su nueva capa de político progresista. Armando Benedetti claramente es una persona que ha sobrevivido a unas tormentas políticas enormes, y creo que lo ha hecho porque sabe demasiado. Sí, pero si esa es la fórmula, entonces me está dando la razón. ¿Está chantajeando al gobierno? ¿Usted cree que esa puede ser la fórmula? Bueno, si a alguien lo están chantajeando, pues está siendo víctima de un delito, ¿no? O sea, creo que una persona que es chantajeada, imagínese usted, por ejemplo, le digo una cosa que lo hago simplemente a manera de especulación. Un chantaje se puede dar, por ejemplo, con temas de contenido privado, de la vida privada. No necesariamente un chantaje se da porque alguien haya cometido un delito o porque alguien haya roto la ley. Entonces, utilizar la palabra chantaje, pues a mí me parece muy grave, pero sí, pues digamos que si es el caso, pues sería algo que habla mal de quien lo hace y no de la persona que es víctima de ese chantaje. Depende. Representante Pedraza. Pues depende de qué sea el chantaje, de cuál sea el motivo del chantaje. Usted lo dice muy bien. Si es de un video, de una fiesta, pues con todo el sentido del mundo. Pero si estamos hablando de financiación ilegal a la campaña, evidentemente, pues como lo dijimos cuando pasó con Santos, por ejemplo, cuando ha pasado con los anteriores gobiernos, pues obviamente es una responsabilidad que tiene que asumir el presidente. Y eso es un asunto que habrá que ver más adelante. Yo quería hacer algo que me quedé pensando, no solamente del hecho de que Benedetti sea todavía el embajador, sino de todos los escándalos que han tenido que ver con él. Yo me escuché esos audios completicos y en esos audios él decía que le estaban ofreciendo el superministerio, o sea, un cargo que se inventó Santos para poner a Néstor Humberto Martínez. En esos audios, Benedetti dice que arregle sus cosas, que le había dicho Laura Sarabia, que arreglara sus cosas, es decir, sus problemas penales, sus líos judiciales, y que volviera. Y que le iban a dar no el cargo de ella de jefe de gabinete, que era el que él en principio quería también, sino el cargo de superministro, que es como un jefe de los ministros, de alguna manera como la mano derecha del presidente. Entonces imagínense, si no hubiera pasado todo esto que hoy sabemos, que hoy conocemos, si Benedetti hubiera dicho, listo, me encanta ese cargo, yo me voy, pero es que no, él quería el del Ministerio del Interior, porque era el que le permitía hacer política como ellos la ven, a pesar de que obviamente eso está prohibido, y eso es un asunto que a mí me tiene muy pensativa, porque también vamos a tener las elecciones territoriales de octubre. Y entonces, ¿qué pasa? Le entregan un montón de hospitales públicos, de electrificadoras, de burocracia pública a esos partidos. Y no lo tiene Benedetti hoy porque todo esto estalló, pero si no se hubiera estallado, estaríamos hoy ante el nombramiento del superministro Armando Benedetti y entonces de la injerencia a toda esa política tradicional. Y concejal, yo le digo, incluso de los partidos que van a competir contra el mismo pacto, partidos que van a competir contra su proyecto político y contra el mío en las elecciones de octubre, participando de la mermelada de un gobierno alternativo y que además van a poner toda esa carne en el asadón en octubre. Pero yo estoy seguro que aquí se está ganando tiempo. ¿A favor de quién? Ahora hay que preguntar si a favor del gobierno nacional, que no sabe dónde acomodar a Armando Benedetti, porque sí o sí lo debe acomodar en cualquier lado, porque Armando Benedetti tenga la plena seguridad que no se va a quedar tranquilo. ¿Usted cree que Armando Benedetti podría regresar después de este claro. periodo? Y ahí están ganando tiempo, tanto el gobierno nacional como Armando Benedetti. Estos 25 días va a ser fundamental. Tengan la plena seguridad que ahí sí, como dijo alguna vez Carlos Carrillo, el concejal allá, no tenemos la bolita de cristal, pero sabemos qué puede pasar, ¿sí o no, concejal? Entonces yo creo que están ganando tiempo y este no va a ser el capítulo final de Armando Benedetti, que yo creo que puede ser el protagonista de una gran película que en su momento protagonizó Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, que dice Atrápame si puedes. Esa es la gran película de Armando Benedetti. Atrápame si puedes. Concejal Carrillo, tengo varios elementos aquí para echarle. Varias veces. Tengo varios elementos para echarle. No me acordaba de esa bolita de cristal, pero quiero echarle varios elementos a su bolita de cristal. Armando Benedetti dice que se reunió con el presidente Gustavo Petro, luego dice que no, que eso no es cierto, que le entregó esa información a un periodista para hacerlo incurrir en error. Pero lo cierto es que Armando Benedetti, o presencial o virtual, mantiene comunicación
con el presidente Gustavo Petro. El decreto se firma el 20 de junio. Armando Benedetti va a la Fiscalía y guarda silencio el 23 de junio. ¿Hay algunas coincidencias? ¿Su bolita de cristal qué le dice? Armando Benedetti es un personaje de una capacidad, de una habilidad sorprendente, y por eso ha podido pasar de gobierno en gobierno y además pues tener unas relaciones muy cercanas con pues básicamente todos los sectores poderosos del país, nuevos y antiguos. La manera en que entra, en que irrumpe en la campaña de Petro, pues es impresionante, porque una persona como el presidente Gustavo Petro, que además pues es conocida por su recelo, por su, digamos, desconfianza de muchos sectores, incluso a veces llevada un tanto al extremo, pues decide no solamente abrirle las puertas y darle pues las llaves del avión, sino de la campaña. Cuando aparecieron esos llamados petrovideos, que en realidad no decían mayor cosa, lo que sí decían esos petrovideos es que el control de la campaña estaba en manos de la derecha. ¿Quién era el comité de campaña? Era Verónica Alcocer, que es una mujer claramente de derechas, Armando Benedetti, Roy Barreras y la joyita de Alfonso Prada. Imagínese usted, pues eso es una cosa que realmente chocaba para quienes creemos en otras tesis. Entonces, que Benedetti haya sido fundamental en esta victoria, pues creo que sería bastante iluso querer negarlo. Y todos lo sabíamos en la primera vuelta. Y lo sabíamos desde antes de la primera vuelta, que aquí había una alianza con la política tradicional. Y pues yo realmente no me atrevo a decir que Benedetti se vaya a quedar o que Benedetti vaya a hablar o no vaya a hablar. Yo creo que lo que nos demuestra la historia política del mismo Armando Benedetti es que nunca ha caído, que parece ser intocable desde todos los sectores políticos. Pero estamos de acuerdo, concejal, en que esta es la vez en que más bajo ha caído, en todos los sentidos, digo, incluso en su carrera política. ¿Es posible, o su bolita de cristal tal vez, como usted tiene el don, usted lo ha dicho, que resulte Armando Benedetti por allá en una embajada? O asilado en algún lugar. Bueno, estaban recordando, usted lo debe saber mejor que yo, en su momento el hoy canciller Álvaro Leiva utilizó esa figura. Usted lo recuerda bien, ¿cierto? Sí, Álvaro Leiva fue un hombre perseguido, ¿no? Álvaro Leiva fue un hombre perseguido por buscar la paz. Y pues fíjese usted que aunque Álvaro Leiva es un hombre de origen conservador y militante del Partido Conservador, pues es una persona a la que hay que reconocerle ese compromiso con la paz, y ha tenido que huir del país, sí, porque pues la persecución política existe, y Colombia tiene además una cantidad enorme de asilados en el exterior. Pero yo creo que en este caso, y también eso hay que tenerlo en cuenta, pues hacer política y tener ese tipo de información en Colombia implica un riesgo para la vida de la gente. Yo, si le digo, María Camila, si me pide dones proféticos, yo quizás lo vería más buscando asilo que buscando una embajada. Bueno, es probable, representante Pedraza. Yo estoy de acuerdo con que él siempre ha buscado como caer parado, digamos, tiene más vías que un gato, pero lo que uno esperaría en principio es que obviamente un gobierno diferente pues permitiese que por lo menos la justicia actuara y que la verdad saliera a la luz, sobre todo porque el que nada debe, nada teme, y si lo que va a salir a la luz no tiene nada que ver con este gobierno, sino que son todas las criminalidades de los gobiernos anteriores, pues bienvenida. Pero el presidente Petro ha dicho que investiguen y ¿sí? digo, ha sido muy fiel al estilo en su momento con Nicolás Petro, que investiguen. Exactamente, yo pienso lo mismo, por eso estoy diciendo que si en el pasado él ha caído parado porque tiene cosas escondidas, digamos, de los sectores que están en el poder en ese momento, uno esperaría que en un gobierno diferente, que además ha promovido esa narrativa de que la justicia tiene que llegar hasta el fondo, pues lejos de protegerlo y lejos de ofrecerle todas las garantías que eso implica, pues por el contrario ayude a que la justicia pues llegue hasta donde tenga que llegar y se conozca y digamos se prenda el ventilador y que toque el que tenga que tocar. Le quería hacer una claridad, es que qué pena, pero no pude quedármela, y es que mi partido no salió a marchar el día de la marcha de la oposición. ¿Su partido es Dignidad? Mi partido Dignidad y Compromiso no salió a marchar, las personas a las que hacía referencia el concejal Carrillo no hacen parte de mi partido y se apartaron en parte por eso, porque ellos hacen parte, ellos querían que nuestro partido se declarara en oposición y nuestro partido sigue manteniendo una posición de independencia. Bueno, hecho ese paréntesis.
sea, concejal Ospina, una nueva cierro lectura. el paréntesis. Cierro el paréntesis. Volvemos a Armando Benedetti. Bueno, yo creo que concejal el Ospina. presidente Petro en su momento giró muchos cheques en blanco a personas que hoy están esperando cobrarlo. Y una de esas personas que sigue esperando cobrarlo es Armando Benedetti. Ya hoy sabemos hasta dónde, y el presidente Petro tiene claramente cuáles son los alcances de Armando Benedetti. Yo creo que ya le dio la cuota inicial en esas grabaciones que fueron filtradas, que todavía claramente no se sabe quiénes las filtraron, pero hoy ya estaba mostrando que Armando Benedetti le dijo claramente: yo no estoy jugando, presidente Petro, y a mí ese cheque en blanco que usted me giró lo quiero cobrar. Quiero mirar en qué banco y en dónde Armando Benedetti va a ser efectivo ese cheque en blanco que en su momento Gustavo Petro se lo dio. Armando Benedetti, que es el hombre protagonista de la polémica, el hombre que tiene dando explicaciones al gobierno del presidente Gustavo Petro, el hombre que debía irse el 23 de junio, hace apenas viernes pasado, y que se va a quedar 25 días más en el cargo por cuenta de una prórroga que curiosamente no firma el canciller Álvaro Leiva, lo firma José Antonio Salazar, que está cumpliendo el rol de canciller designado o encargado, como usted lo quiera ver, porque entre otras cosas el canciller, hay internamente mucha molestia del canciller Leiva por cuenta de la decisión de extenderle el periodo a Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. Son muchas las preguntas que hay alrededor de Armando Benedetti, entre otras cosas, si va a seguir guardando silencio, si ese decreto o esa permanencia se podría prorrogar. Armando Benedetti, a quien ya la Fiscalía está investigando las amenazas en contra de su vida, amenazas de muerte que dijo sufrió y de las cuales prometió pruebas. Ha prometido pruebas de los 15.000 millones de pesos que dice él entregó a la campaña Petro o consiguió para la campaña Petro, y ahora de estas amenazas. Amanecerá y veremos. Hay que recordar en medio del escándalo el rol que dice él tuvo en la campaña. Volvemos al origen. Los 15.000 millones de pesos que dice él entraron a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Entonces, por favor, no me vengan a decir que fue por buena, por pedra, que yo estuve por lo que sea. Vamos a matar gente. Ay, me han tirado 3 horas ahí. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política. Un man que consiguió 15.000 millones de dólares, que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran a los hoteles, para que se viera para acá todo demás. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca nuevamente hablando del hoy desaparecido, porque nadie sabe dónde está, Armando Benedetti, por cuenta del decreto, el decreto de la discordia que van a ver en pantalla, que es el decreto que ratifica un mes más a Benedetti, al barranquillero, en el cargo como embajador de Colombia en Venezuela. El argumento, increíblemente, de Armando Benedetti es que le falta tiempo, que no ha tenido tiempo suficiente para hacer entrega de su cargo. Es Armando Benedetti el motivo de la discusión, pero también, concejal Carrillo, Laura Sarabia, la que fue la mujer más poderosa cercana al presidente Gustavo Petro, porque podría ser designada en la embajada en Austria. Una situación realmente incomprensible, porque para allá también va la doctora Laura Gil. ¿A usted le gusta la idea de que Laura Sarabia eventualmente o hipotéticamente aterrice nuevamente en el gobierno Petro? En lo absoluto. A mí no me gusta la dictadura Sarabia de ninguna forma. Vean, yo, María Camila, pues usted sabe que la discusión se polariza mucho, y entonces la gente resume las cosas en petrismo y antipetrismo, pero yo nunca he sido miembro del petrismo. Yo ni siquiera estoy en la comida humana y nunca he tenido cercanía personal con el señor presidente. Pero yo sí conozco muchas personas que literalmente están dispuestas a recibir la bala por el presidente. O sea, personas que son de la absoluta lealtad, de la confianza, personas que han pasado décadas al lado del señor presidente, y yo no entiendo cómo en algún momento pues el señor presidente prefiere darle las llaves prácticamente del Palacio de Nariño a una persona como la señora Laura Sarabia, que pues tendrá seguramente cualidades organizativas y lo que usted quiera, pero que no ha estado al lado de quienes hemos luchado de la manera en que hemos luchado por las ideas que el presidente defiende. Entonces, pues a mí sí me parecería realmente impresentable que, aparte de todo, pues terminara premiada como embajadora en Europa. Aquí hay unas acusaciones muy serias en contra de la señora Laura Sarabia, que pues tendrá ya el tiempo de probar si es o no responsable de lo que se le acusa, pero son acusaciones serias.
Y si algo debe hacer una persona que está enfrentando ese tipo de acusaciones es defenderse desde fuera del gobierno, que termina por hacerle daño al proyecto colectivo. Concejal Ospina, ¿a usted que le gusta o no le gusta la posibilidad de que Laura Saravia regrese al gobierno? Pues, Bueno, no sabemos si le han aceptado la renuncia. sí, finalmente lo que yo veo que el juego y el rompecabezas que está tratando de armar el gobierno nacional es no dejar fichas sueltas y tratarlas de tener lo más contentas posible, ¿sí? Y lo más controladas posible. Aquí el que peca y reza empata. Yo creo que esa es una de las máximas también que está hoy aplicando el gobierno nacional. Pero recordemos una cosa, Armando Benedetti hoy tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por compra de votos en la elección 2018 en La Guajira, en el municipio de Maicao. Compra de votos. Yo también quiero hacer una pregunta. ¿Para qué utilizaron a Armando Benedetti dentro de la campaña de Gustavo Petro? Representante Pedraza, sobre Laura Saravia. Sobre Laura Saravia. Bueno, yo creo que en este escándalo se han dejado ver muchas cosas. Obviamente Benedetti es una persona muy violenta. Él en una entrevista, en cambio, dice que si la ve, la mata. Dice literalmente que si ve a Laura, la mata. Yo definitivamente no puedo conectar con eso, pero también ahorita discutíamos un poco sobre por qué el presidente decide que su mano derecha, mejor dicho, la mujer que va a estar constantemente definiendo su agenda, comunicándose con congresistas, dirigiendo a los ministros, iba a ser una persona tan cercana y formada políticamente en la casa del partido de la U y en la casa, porque Laura había sido trabajadora de la unidad de trabajo legislativo de Armando Benedetti. O sea, básicamente llegar a Petro era y sigue siendo muy difícil incluso para los sectores de izquierda del pacto histórico. ¿Cómo tenías que hacer? Llamar a Laura Saravia, pedirle por favor una cita, cuando Laura Saravia y sus principales personas cercanas, Lizcano, Prada, Benedetti, Roy, pues sencillamente no responden ni siquiera al proyecto político del pacto histórico? Así que para mí sería además como una cachetada a la opinión de los colombianos y de las colombianas, que se están imaginando que el presidente Petro terminó súper roto, digamos, con Benedetti y con Laura Saravia, y terminan dándole más cargos dentro del gobierno, extendiéndole el periodo en la embajada. Eso significa que, francamente, yo creo que no hay el presidente no está asumiendo con respeto la confianza que el pueblo colombiano le ha dado para que gobierne de una manera diferente. Se la pasa posteando fotos en Twitter donde la gente dice que lo ama, pero lamentablemente no le corresponde a la gente esa confianza con decisiones políticas que lo aparten de esa clase política tradicional. ¿Qué tal si el presidente hubiera dicho: les prometo que voy a gobernar con los mismos de siempre, de la misma forma que han hecho los mismos de siempre? No saca un voto. Por el contrario, lo que propuso fue un cambio profundo de la política en Colombia, así que creo que esa es una cosa con la que hay que ser muy cuidadosos. La confianza de la gente hay que cuidarla, y la tenía el gobierno al principio y hoy la verdad no la veo. Concejal Carrillo. Yo quiero, pues a mí me sorprende estar de acuerdo en tantas cosas con la representante Jennifer Pedraza. La verdad me sorprende, debo decirle que yo también estoy sorprendida, porque aquí los he tenido en otras oportunidades a los dos. Sí, estamos muy de acuerdo en ciertas cosas, pues supongo que porque en fondo es una de las cosas positivas del gobierno Petro, concejal, que nos hace poner de acuerdo a nosotros. Bueno, miremosle en cosas positivas a este gobierno. ¿Cuáles son las coincidencias, concejal Carrillo? No, pues con la representante Jennifer Pedraza sin duda nos unen profundas coincidencias ideológicas, más allá de que defendamos una agenda similar desde sectores distintos. Pero yo hay una cosa en la que sí no estoy de acuerdo con la representante, y es cuando sugiere que aquí esto es más de lo mismo. Y hay una prueba fehaciente de que no es más de lo mismo, y es la reacción visceral del establecimiento colombiano en contra de este gobierno. Más allá de que el presidente haya hecho unas alianzas con la política tradicional para ganar, cosa pues que habían hecho todos los que lo precedieron, la agenda de este gobierno, si no fuera de cambio, pues no estaría recibiendo la oposición que está recibiendo. Vea, los ataques sistemáticos, no solamente de los sectores de extrema derecha como el partido del concejal Ospina, sino de algunos sectores que se autodenominan de centro. Pero, concejal, esto fue autodestrucción, es decir, Armando Benedetti no pertenecía al Centro Democrático. Armando Benedetti era de la coalición, era ministro del gobierno Petro, puesto allí por el presidente Petro. Esto no vino de un ataque de la oposición. María Camila, esto le pasó lo mismo que al submarino de los Millonarios, implosionó. Yo me estoy refiriendo a la lógica de la representante Jennifer Pedraza,
que cuestiona que este sea un gobierno de cambio. Si no fuera un gobierno de cambio, pues simplemente no estaría recibiendo la oposición visceral que está recibiendo por parte de los sectores del establecimiento colombiano que están dentro de lo político, dentro de lo gremial. Pero es que eso desconocería que en el bloque del establecimiento o en el bloque de poder puede haber divisiones. Y a mi parecer, hoy hay parte del establecimiento que está declarada en la oposición de acuerdo al Centro Democrático, Vargas Lleras, Cambio Radical, pero también parte del establecimiento y de la política tradicional que está declarada de gobierno y que está disputándose con los sectores democráticos dentro del pacto, el gobierno, y lamentablemente a mi parecer van ganando. Esa es mi opinión, porque lo que yo veo en el Congreso constantemente. Concejal Carrillo. Permítame le digo una cosa, representante, y ahí es donde falla su lógica. Y es que aquí no hay una ruptura en un bloque de poder al que pertenece Gustavo Petro. Gustavo Petro, el polo democrático del que usted hizo parte durante muchos años, el Maíz, la Colombia Humana, son movimientos políticos que están en contra del bloque hegemónico de poder. ¿Y qué pasa hoy? Que el antipetrismo, por ejemplo, lleva a personajes que alguna vez estuvieron en ese bloque antipoder, como el senador Jorge Enrique Robledo. La mitad del Partido Liberal está declarado de gobierno, el Partido Conservador empezó declarado de gobierno, el partido de la U tiene la fiduprevisora. Porque así nadie nos va a escuchar. Entonces, para redondear, concejal Carrillo. Repito, María Camila, porque si no, no se va a escuchar lo que yo digo. Hoy, señor, el antipetrismo está consolidando un nuevo bloque hegemónico. Y usted ve que Robledo, Vargas, Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Polo, terminan coincidiendo en una oposición reacia, rabiosa a Gustavo Petro. Y eso es una prueba de que efectivamente este gobierno sí propone un cambio profundo. Eso es de mecánica política, nos desviamos un poquito, pero hablemos, si les parece, concejal Ospina, de mecánica política. Bueno, finalmente volvemos al tema de Armando Benedetti. Hoy hay claras muestras que Armando Benedetti sí está diciendo la verdad, cuando en esos audios se vio claramente lo que le estaba diciendo a Laura Sarabia. Y el gobierno se puso muy nervioso, y por esas razones es que hoy le está dando unas largas de 25 días más para que permanezca en una embajada como la de Venezuela, que finalmente hoy tampoco los colombianos sabemos cuál fue el motivo real por la cual el gobierno nacional abrió esa embajada. Bueno, tenemos dos embajadores, Milton Rengifo, que usted lo mencionaba, y Armando Benedetti. Claro, pero hoy ninguno, hoy todavía los colombianos estamos esperando respuestas por qué razón el gobierno nacional o para qué es tan importante tener abierta esta embajada. Ustedes han pasado por la autopista ahí después de la 100, esa casa sigue totalmente destruida, es una ventana rota de Bogotá, horrible. El gobierno de Venezuela no tampoco ha dado una primera muestra que por lo menos quiere restablecer ese consulado que tiene aquí en Colombia. Entonces uno dice, bueno, realmente ¿para dónde y para qué quiere las relaciones internacionales? Pero muchos con colombianos, Venezuela? concejal, sí reclamaban presencia del Estado colombiano en Venezuela para trámites consulares. Claro, pero dígame, hoy el comercio, podemos hacer un balance. Hay muchos intereses con Venezuela. Pero hoy, María Camila, tenemos que decir, si esa era la intención del gobierno Petro, la persona indicada para mandar a esa embajada, como ellos mismos dijeron, pero eso es diferente a lo que usted plantea, y es que ¿para qué se necesita relación con Venezuela? Claro. A si la persona era o no idónea Armando Benedetti. Por eso, pero es que hoy lo demuestran que no, porque hoy dígame qué relaciones internacionales o qué relaciones comerciales han empezado a fluir entre las dos fronteras. Concejal Carrillo. No, pues imagínese, María Camila, pues se restablecieron los vuelos. Cerrar las relaciones diplomáticas con Venezuela simplemente porque al presidente anterior le caía gordo el presidente de Venezuela, pues eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Y yo le quiero decir una cosa al concejal Ospina para que me acompañe la próxima vez. Yo generalmente voy a algunos eventos de la Embajada de la República Popular China. Pues es bien sabida mi relación con ese país donde estudié y me formé. Y allá siempre me encuentro a todos los lagartazos del Centro Democrático, pero de Oscar Iván Zuluaga para abajo. Entonces, aquí, pues es muy hipócrita decir que comparar China con Venezuela. Pero para que hablemos, para que pongamos estos... sistema democrático, pero sí tenemos relaciones con un gobierno comunista,
simplemente porque es un gobierno No, pero usted, Es cierto, usted me es un tengo que ir a concejal comerciales, pero es inteligente cierto. y no puede comparar China con Venezuela. Solo son un comentario completamente pequeño, distintos. concejal, frente a las relaciones diplomáticas. Es cierto que Iván Duque no le interesaba y no se preocupó por recuperar relaciones o por establecer relaciones diplomáticas, pero también es verdad que quienes pusieron esos contenedores en los puentes internacionales fueron integrantes de la Guardia Venezolana, como también es cierto, concejal Carrillo, y para quienes están conectados, que quien patea primero la puerta es Hugo Chávez, recuerde usted, no sé si tal vez 2012, 2013, cuando expulsa a varios colombianos de territorio venezolano. Hacemos una pausa, volvemos al tema original, que es Armando Benedetti, que sigue siendo embajador de Colombia en Venezuela, que fue y es el motivo de conversación por sus revelaciones, por esa frase, ya ustedes la han escuchado: si yo hablo, nos hundimos todos, si hablo, vamos todos a la cárcel. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca. Era al revés, era como tratando de arrostrarme, tú no vales verga. Pero yo no entiendo tú dónde sacas eso. Y no es amenaza, tú no sé, con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres. Yo seguro que Osama Bin Laden, cuando tumbó la Torre Gemela, le importaba una mundana la imagen, y si lo hubiera matado, no lo hubiera matado. Pero tumbó las Torres Gemelas. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando del gobierno Petro, de Armando Benedetti, de ese polémico decreto con el que terminan dándole 25 días más de oxígeno al embajador, porque sigue siendo embajador de Colombia en Venezuela. Representante Pedraza, su reflexión final. Mi reflexión final es que realmente la posibilidad de cambiar este país y de hacer un control político recae muchísimo más en este momento en la ciudadanía. No podemos sencillamente relajarnos porque se eligió un gobierno diferente. Ya vemos que los partidos tradicionales siguen participando del gobierno, que siguen teniendo cargos de absoluto poder y que incluso se siguen amarrando y atornillando en embajadas después de haber hecho lo que hizo Armando Benedetti. Y en ese sentido, pues más se necesita la crítica de la opinión pública, de la prensa, de los movimientos sociales. Solamente en ellos tengo la fe de que pueda haber un cambio profundo en este país. Concejal Carrillo. María Camila, Benedetti es un nombre que representa lo que es la política tradicional. Armando Benedetti comenzó su carrera como concejal de Bogotá, estuvo sentado en una silla como el doctor Ospina y yo, y después pasó al Congreso y llegó a las altas esferas del poder desde el Congreso. Yo creo que hay que hacerle un llamado a la ciudadanía a que sea mucho más crítica a la hora de definir su voto a las corporaciones públicas, porque volvemos a caer cada 4 años en unas corporaciones que son venales, que son transaccionales y que llevan a una eternización de unas prácticas que son inaceptables. La nueva política tiene que decirle no de forma rotunda a la corrupción y a esa forma de hacer política. Concejal Ospina. Armando Benedetti agudiza profundamente la crisis en la cual sigue este gobierno nacional. Y hoy yo invito a mis compañeros de panel, a la representante Jennifer, al concejal Carlos Carrillo, a que nos unamos y sigamos utilizando los mecanismos que nos da la Constitución colombiana, como es el de la marcha, para decirle no a un gobierno que simplemente llegó ahí para llenar una egolatría, una banalidad personal, pero nunca pensando en el país. Concejales, gracias por acompañarnos esta noche, concejal Ospina. A usted, María Camila, muchas gracias. Gracias, concejal Carrillo. Muchas gracias, María Camila. Gracias, representante, como siempre. Mil gracias, me alegra que al Centro Democrático ya le gusten las marchas. Bueno, le gustan las marchas, esta noche hay varias revelaciones, les gustan las marchas, están aprendiendo a hacer oposición y hay muchas coincidencias aquí, a pesar de las diferencias ideológicas alrededor o en punto de lo que ocurre entre Armando Benedetti y esa relación tóxica con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche Jennifer Pedraza, Carlos Carrillo y Javier Ospina, concejal de Bogotá, hablando de los 25 días de regalo que le hace la Cancillería de Colombia Armando Benedetti. Siga con la programación habitual. A continuación, la Tele Letal. Que tengan una feliz noche, que descansen.